Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Lechuga Ortiz y estoy aquí con mi compañera Dana Raquel Arevalo Pelayo. El día de hoy nos tocó compartir con ustedes la lección 17, la cual se titula El fracaso del esfuerzo propio. Nos vamos a basar en el capítulo 7 de Romanos, del versículo 7 al versículo 25, y mi compañera va a iniciar con el primer punto. Bueno, como primer punto vamos a hablar acerca del carácter de la ley de Dios. Y primeramente vamos a leer el versículo 7 y el 14 del capítulo 7 de Romanos. En la Nueva Versión Internacional dice así: ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. El primer punto habla acerca, nos pregunta si la ley es mala. Y la respuesta es no, la ley es buena. Como lo dice Pablo, la ley es la que le permite darse cuenta del pecado en sí mismo, es decir, la ley nos revela a nosotros el pecado. En este versículo, en el versículo 7, dice Pablo que él no se habría dado cuenta de qué era codiciar hasta que la ley le dice no codicies. Como referencias tenemos en los capítulos 20 de Éxodo, en el versículo 17 y en el capítulo 5 y versículo 21 de Deuteronomio, que habla acerca de esto. ¿Por qué lo menciono? Porque en el diccionario bíblico buscamos qué significa la palabra ley. La palabra ley la define como dos diferentes conceptos. El primero habla acerca de una fuerza determinante actuando en sentido único y obligando a la voluntad, es decir, algo que estás obligado a hacer. Y la segunda ya habla específicamente acerca de la ley, que es la Torah, lo que los hebreos o los judíos conocieron y conocen como la Torah. Y dice que es la regla de conducta que emana de una autoridad que se revela al corazón o que se impone exteriormente. Por eso es que Pablo se remonta a lo que habla la ley. La ley dice no codicies y él dice yo no sabía antes que era codiciar hasta que se me dijo no codicies, ¿no? Entonces volvemos al versículo 14, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto habla de que el pecado toma como una personificación y utiliza la ley como una arma estrictamente para matarnos. Esto lo mencionan en los versículos 9 y 10 porque habla acerca de que el pecado literalmente nos mata. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. También dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Buscamos también estos dos versículos en la Biblia interlineal y ahí nos menciona que cuando Pablo dice yo morí, se refiere no a un sentido de muerte tal cual, sino la palabra griega que se utiliza para morir se refiere a matar. Es decir, que Pablo aquí estaba diciendo que el pecado literalmente tomó como herramienta la ley para matarlo. Entonces podemos concluir que la ley es buena. El problema está en nosotros, como lo dice Pablo, que somos débiles porque seguimos viviendo en un cuerpo carnal. Tal como Pablo lo menciona, la ley no es mala, la ley es santa y es buena. También lo menciona en los versículos siguientes de Romanos, que ahorita lo va a mencionar Jenny. Pero la ley es la que nos revela el pecado y asimismo el arma que utiliza el pecado para matarnos es la ley. Seguimos viviendo en un cuerpo con naturaleza pecaminosa, queriendo hacer el mal, pero nuestro propio esfuerzo jamás podrá llevarnos a vivir una vida justa. No, de ninguna manera podremos llegar a ser justos, ni por nuestros propios esfuerzos, porque nuestro cuerpo sigue siendo carnal y débil. También, no sé si tú vas a mencionar la parte de la carnalidad,
pero también en los versículos que siguen habla de esto. Y la carne, como lo menciona en el griego, se refiere a algo débil. Nuestra carne es débil y mientras sigamos viviendo en este cuerpo no hay forma en la que podamos presentarnos justos delante de Dios. No hay ningún esfuerzo suficiente que podamos hacer para presentarnos rectos. Y la ley sí nos revela el pecado, sin embargo no podemos cumplirla en su totalidad. Sí, Dana hablaba de lo que es el carácter de la ley y yo ahora voy a exponer un poco el segundo punto, que es el carácter del hombre. El carácter del hombre lo explica desde el versículo 7, capítulo 7, versículo 14, que dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Aquí ya habla más de lo que es el hombre, no tanto de la característica de la ley, sino por qué el hombre entonces comete el pecado, porque dice que la ley es buena. Incluso cuando nos basamos en lo que es la ley o el derecho, la ley la conceptualizan como algo que trae conductas o regula el comportamiento del hombre en la sociedad. Entonces, en cierta manera, mucha gente ha tomado la ley como algo malo, pero realmente, como comentaba Dana, la ley es algo bueno, pero en el carácter del hombre reside lo que es el pecado. Entonces, aquí habla, dice: yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Yo quise buscar en el diccionario bíblico la palabra esclavo, la definición, pero más bien hablaba de lo que era la adquisición de esclavos en el Antiguo Testamento. Decía que se adquiría un esclavo cuando tenía una deuda y no podía o no tenía el dinero para pagarlo, él se convertía en un esclavo. Entonces me sorprende la definición de esclavo en este diccionario, porque entonces revela mucho la condición del hombre. Tenemos una ley que no podemos cumplir, que no podemos pagar, una deuda, un comportamiento, y entonces somos esclavos del pecado. En el versículo 15 nos dice: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Sigue hablando de la conducta del hombre. Dice que el hombre, las cosas que aborrece, las cosas que odia, eso es lo que está haciendo, eso es lo que siempre hay en su mente y en su corazón. Volvemos a lo mismo, aunque la ley nos establece obviamente estatutos y reglamentos, el hombre siempre desea hacer lo malo. Y entonces cuando la ley viene a traer algo bueno y te dice: esta es la manera en que debes de hacerlo, entonces el hombre dice: ok, entonces quiero hacer lo malo, porque ya hay un deseo de hacer lo que él no quiere hacer. Entonces hay un versículo de referencia que es Gálatas 5:17. Dice: porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Habla otra vez de lo que hay una guerra entre el espíritu y la carne, que la ley del espíritu, la ley de Dios, siempre quiere hacer lo bueno en nosotros, ¿no? Pero la carne siempre está en guerra, y entonces así es como más bien habla del carácter del hombre, de cómo es esclavo del pecado. Cuando eres esclavo, no eres dueño de ti mismo, eres esclavo de la persona que te está gobernando. Entonces te riges bajo las leyes y bajo todo lo que ese amo te está pidiendo y te está diciendo. Incluso viene a mi mente el hecho de decir, como hombre a veces no estamos de acuerdo en alguna ley, pero nos tenemos que basar en eso para cumplirlo y para hacerlo. Entonces el hombre se rige bajo el gobierno del pecado, y entonces hace lo que no quiere hacer porque es esclavo de ese gobierno. Entonces volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos esforzarnos en nuestra propia voluntad y en nuestro cuerpo con nuestras fuerzas, el cuerpo siempre va a responder de una manera en pecado, porque es un esclavo y porque obedece a su gobierno. Entonces por nuestras fuerzas nunca vamos a poder, no es la naturaleza, la vieja naturaleza que nos rige. Dice el versículo 18, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien,
pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Me llama la atención que habla sobre una capacidad, dice, no soy capaz de hacerlo. Entonces aquí me viene a la mente el hecho de que la ley nos ayuda a darnos cuenta que realmente no tenemos una capacidad para cumplir con ella. Entonces, y el pecado trae en nosotros una esclavitud que nos incapacita, nos hace ahora sí que inútiles para cumplir con la ley de Dios, porque somos esclavos, otra vez repitiendo, ¿no? Pero sí me gustaría que quedara claro, porque incluso Dana y yo lo platicábamos, este capítulo de Romanos que habla de la ley y de la carne, eso nos hace muy muy fuerte, porque sí deja muy en claro que somos esclavos y que nosotros mismos no podemos. Y es aquí cuando sabemos y vemos muy en claro que ocupamos la intervención de Jesús y de la ley de Dios en nuestro corazón. Dice, habla también de cómo esa ley y cómo el pecado utilizó la ley como un arma en nuestros miembros, en el cuerpo específicamente, ¿no? Cómo lleva a todos los miembros del cuerpo, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestros oídos, a cumplir también con esas órdenes de ese gobierno al cual está rigiéndose el hombre. Y ya por último vemos en el capítulo 20, en los versículos 24 y 25, cómo realmente al final dice, miserable de mí. Habla de la condición del corazón y del hombre que tiene, dice, yo no puedo, ¿quién me va a salvar de este cuerpo? Vemos que en esos capítulos, en esos versículos, el hombre da un clamor diciendo, yo no puedo ya con esta condición, soy miserable, soy desdichado. De hecho hay una traducción en griego que lo define como talaiporos, que significa afligido, desdichado, se refiere a miserable. Entonces hay un clamor en estos versículos del hombre diciendo, yo no puedo con mi condición, por favor, ayúdame. En el versículo 25, al final sí dice, pero gracias a Jesucristo, que por estar a su servicio y que le sirvo en la ley, a su ley, es que con mi mente le sirvo a Dios, pero con la carne le sirvo a la ley del pecado. Quiero hacer ya para terminar 2 ejemplos que para mí quisiera que pudiera quedar a lo mejor más claro en lo que hace la ley en el hombre. Y quiero dar 2 ejemplos de lo que son los abogados. El primer ejemplo es de cómo al abogado se le aplica una condena mayor por el hecho de que ya conoce la ley, cuando él comete un delito. Entonces aquí vemos el ejemplo de que la ley no es mala, pero tú ya conociendo la ley, se te aplica una condenación más grande por el hecho de ya conocerla. Entonces ese es un ejemplo que quisiera poner, cómo al abogado se le aplica actualmente una condenación y una pena mayor por el hecho de ya conocer la ley. Ahora, como segundo ejemplo, también el abogado ya conociendo la ley, o sea, ya teniéndolo en cuenta en su mente, él tiene la oportunidad de decir, ok, ya conozco cómo se rige esta ley, yo puedo corromperla o yo puedo hacer de alguna manera para poder cambiarla. Entonces me llama la atención cómo si realmente la ley es algo que regula la conducta del hombre, pero cuando tú ya la conoces se despierta en ti el deseo de hacer completamente lo contrario. Es algo que despierta la vieja naturaleza que tenemos dentro de nosotros como hombres. Y ya en el versículo 25 habla de dando gracias a Dios, a Jesús, porque conocemos que estando con esa ley de Dios podemos estar a su servicio y podemos liberarnos de esta esclavitud del pecado, ¿no? Entonces espero que sí se haya entendido el tema que nos tocó, que básicamente por nuestras fuerzas no podemos lograr por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo, es imposible y vamos a fracasar siempre. No sé si quieres comentar algo, Dana. Solamente lo que mencionábamos acerca de la ley. También hay una parte que menciona que la ley es espiritual. Sí, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva, así como nos revela lo que es correcto y lo que no es correcto, es el mismo Espíritu Santo el que nos permite
santificarnos y justificarnos cada día delante de Dios. Y creo que este es el punto central de la lección, que no hay forma en la que nosotros podamos presentarnos delante de Él, porque no hay nada que nos haga justos. Entonces, lamentablemente nuestra lección se queda hasta ahí, pues no. Y Pablo lo menciona hasta el último versículo, los últimos 2 versículos de todo el capítulo. O sea, sí, soy un pobre, soy un desdichado, pero gracias a Dios tenemos a Cristo, tenemos a Jesús, y es lo único que nos puede hacer no cumplir la ley, sino Él es el que nos permite que el Padre, en lugar de vernos a nosotros, nos vea a Él, como ya también nos los han enseñado y lo hemos visto. El Padre no ve nuestro pecado y no ve nuestro cuerpo, que todavía sigue siendo débil y todavía sigue siendo carne, sino que Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo, y es lo único. Nuestro esfuerzo nunca va a ser suficiente y no vamos a poder cumplir la ley, no vamos a poder cumplir todo al pie de la letra, pero Cristo es el que se pone delante de nosotros y es el que el Padre ve, ¿no? Esa es mi conclusión. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Esperemos que pueda llevar algo a su corazón y pueda quedar un poco claro lo que fue nuestra lección. Muchas gracias.